Lo que están a punto de escuchar es la voz de una mente en caída libre. No es un diario personal ni una confesión de culpa. Es el manifiesto de la nada. En 2012, Adam Lanza masacró a 26 personas en la escuela primaria Sandy Hook. De hecho, tengo video hablando sobre el tema. Te dejaré el link por si te interesa. Durante años, él existió en las sombras digitales, creando un rastro de escritos y grabaciones de audio bajo el alias de Cultural Philistine. Una identidad que no solo habitó foros anónimos, sino que incluso tuvo una presencia en YouTube, donde documentó su descenso a la oscuridad. El término Cultural Philistine, filisteo cultural o simplemente filisteo, usado peyorativamente en un contexto moderno, describe a una persona de espíritu vulgar, de escasos conocimientos y poca sensibilidad artística o literaria. Es un término despectivo que implica hostilidad o indiferencia hacia la vida intelectual y los valores culturales o estéticos. Esta era su declaración de guerra. Lo que revelaremos no es solo lo que escribió, sino el porqué. Analizaremos las citas directas de su manifiesto de la nada, donde él sistematizó su antinatalismo, la negación de la vida, y su nihilismo radical, la negación del valor. Hablaremos de su profunda crítica a la sociedad, al lenguaje y a la moralidad. Este es un análisis documental riguroso, cuyo único propósito es desmantelar y exponer la lógica de un extremismo destructivo. Eso sí, jamás glorificarlo. La vida sí tiene valor, y entender la mente que buscó negarlo es el primer paso para prevenir la próxima tragedia. Comencemos a analizar el pilar de su ideología, el antinatalismo. El antinatalismo es la postura filosófica que considera que la procreación es éticamente incorrecta o injustificable, por lo que aboga por la abstención de tener hijos. El nihilismo es una filosofía que sostiene que la vida carece de significado, propósito o valor intrínseco, negando principios religiosos, morales y sociales trascendentes. De aquí en adelante, hablaremos de las citas con breve explicación de cada sección que organicé de su manifiesto, de poco más de 100 páginas. Esto es lo más relevante, y solo busca escudriñar la mentalidad de este tipo de personas, en este caso de Adam Lanza. El nihilismo radical de Adam Lanza. Cita: si no hay vida, no hay valor, y por lo tanto, la bondad se convierte en un concepto totalmente irrelevante. Lanza establece la tesis. Al postular que la vida carece de valor intrínseco, desarraiga la moralidad. La bondad para él no es una condición humana, sino una construcción cultural sin significado real. Explica la lógica nihilista, que elimina la empatía y la responsabilidad moral, permitiendo la violencia. Él parte de una idea simple pero extrema: nada importa. Si la vida no tiene valor inherente, entonces hacer algo bueno o malo es igual de insignificante. Esto deshabilita su conciencia para sentir culpa o empatía. Cita: es simplemente que si eliminas los valores culturales, eliminas la necesidad de la felicidad. Lanza ve la felicidad no como una emoción, sino como un mandato cultural impuesto por la sociedad y sus valores. Al rechazar la cultura, rechaza su propia necesidad de ser feliz, lo que indica un profundo estado de anedonia. Analiza cómo la negación de la cultura se convierte en una justificación para rechazar el bienestar emocional, apuntando a su estado mental. La sociedad nos dice que debemos ser felices. Lanza, al odiar la sociedad, odia esa obligación. Para él, dejar de buscar la felicidad o el sentido de la vida es una liberación. Se siente más cómodo en la nada. Cita: no importa lo que haga la gente, porque sus acciones no tienen valor y sus vidas no tienen valor. Esta declaración
refleja el estado máximo de desapego cognitivo. Si las vidas son equivalentes a cero, la transgresión y el asesinato también son equivalentes a cero. Esto desmantela cualquier sistema de consecuencias. Subraya cómo la filosofía del no valor es la excusa ideológica para ignorar las consecuencias de sus actos. Si las personas no valen nada y sus vidas son inútiles, entonces hacerles daño no tiene peso en la balanza. Es como romper un objeto inanimado. No hay castigo moral porque no hay valor que destruir. Cita: creo que la cultura es la razón por la cual las personas tienen valores, y creo que los valores en sí mismos son en realidad contrarios a la supervivencia. Lanza no solo critica los valores, argumenta que son peligrosos. Al sugerir que los valores culturales son contrarios a la supervivencia, invierte el concepto. Esta inversión de la moralidad es un rasgo característico del extremismo ideológico. Muestra la inversión de la lógica moral que usa el perpetrador. Esto es clave para el análisis de mentalidades extremistas. Lanza piensa que los valores, como la amabilidad o la justicia, nos hacen débiles. Para él, es la falta de valores, ser despiadado y pragmático, lo que garantiza la supervivencia, creando una lógica retorcida donde la crueldad es la fuerza. Cita: cuando reduces la vida a lo que realmente es, que es solo una colección aleatoria de eventos y cosas, entonces no hay razón para siquiera reconocer su existencia. Esta cita es la conclusión lógica. Adam despoja a la existencia de cualquier propósito, significado o trascendencia. La vida se convierte en una fórmula matemática sin sentido, que puede ser fácilmente descartada. Ofrece un cierre a la sección, vinculando su ideología con su propia desesperanza y aislamiento. Él ve el universo como un gran accidente sin director ni propósito. Si la vida es solo una coincidencia de átomos sin plan, entonces no merece atención ni respeto. Esta idea justifica su deseo de terminar con esa coincidencia de manera violenta. Ahora pasemos a la crítica radical de la cultura y la sociedad. Esta sección es crucial, ya que conecta su nihilismo, la teoría, con el mundo real, la práctica. Cita: y en realidad, la cultura no es más que eso. Es solo un montón de mentiras que existen para propagarse. Lanza define la cultura como una entidad parasitaria, un montón de mentiras que existen para propagarse a sí mismas. Esta visión es una negación total de la tradición, la moralidad y cualquier vínculo social. Conceptualiza la cultura como un virus o parásito que se autoperpetúa. Esta es la justificación para su deseo de limpieza social, viendo a las personas como meras portadoras de esas mentiras. Para él, la cultura no nos ayuda, solo nos engaña para que sigamos reproduciéndola. Cosas como el arte, las normas y las tradiciones son en realidad trampas que nos impiden ver el vacío de la vida. Cita: el propósito de la cultura no es proporcionar significado a las personas, sino proporcionar un medio para la reproducción. Aquí conecta directamente la cultura con su antinatalismo. Afirma que el único objetivo de la cultura no es dar significado, sino proporcionar un medio para la reproducción. Todo el esfuerzo humano se reduce a una función biológica. Aquí, Lanza fusiona su crítica cultural con su obsesión reproductiva. Niega cualquier valor trascendente a las acciones humanas, volviéndolas automáticas y sin sentido a un nivel superior. Lanza ve la música, la religión y la educación como las distracciones glorificadas. La única razón de su existencia es mantenernos lo suficientemente estables como para tener hijos, y así la cultura pueda seguir engañando a la siguiente generación. Cita: creo que la gente está utilizando abstracciones culturales, como los derechos y la moralidad, para promover sus propias ideologías. Aquí se revela su paranoia y desconfianza. Cree que conceptos universales como los derechos y la moralidad son meras abstracciones, utilizadas por otros para manipular
y promover sus propios intereses. Esta es la base de su rechazo al sistema legal y ético. No ve las leyes o los derechos como protección, sino como armas ideológicas de los poderosos contra los débiles o los marginados, como se percibía a sí mismo. Él no cree en la justicia o la igualdad. Piensa que cuando alguien habla de derechos o lo moralmente correcto, en realidad solo está tratando de engañarte para que hagas lo que esa persona quiere. Pasemos a el papel del lenguaje y la autoridad como prisión cultural. Cita: creo que el lenguaje es el método principal por el cual los valores culturales son impuestos sobre otras personas. Lanza no ve el lenguaje como comunicación, sino como un arma. En esta mente, cada palabra, cada concepto que usamos, no es más que una cadena invisible que nos ata a un sistema de valores que él desprecia. El lenguaje es la prisión cultural de la que busca escapar. Para él, incluso cómo hablamos nos controla. Cree que las palabras que usamos nos obligan a aceptar reglas y morales, y que por eso el lenguaje es la herramienta más poderosa de la sociedad para lavarnos el cerebro. Cita: debido a experiencias que tuve en mi vida, sentí como si el concepto de autoridad me hubiera herido, y si nunca hubiera estado expuesto a ese concepto, nunca habría buscado nada de esta filosofía anarquista. Esta cita es una de las raras ocasiones en que Lanza ofrece una conexión directa entre su vida personal y su ideología. El rechazo a la autoridad no es abstracto, es visceral. Una herida personal lo empuja hacia un anarquismo total y destructivo. Esta filosofía no surge de libros, sino de un dolor personal. Él se sintió dañado por alguna figura o regla de autoridad en su vida, y como respuesta decide que toda autoridad y todo orden debe ser borrado. En esta sección es la parte más delicada sobre su manifiesto, el ejemplo de la pedofilia, la lógica torcida. Y aquí debemos tratarla con el máximo rigor documental. Esta sección es de la más alta complejidad ética. Se trata de cómo Lanza utiliza el tema de la pedofilia, no para abogar por el acto, sino como un ejemplo extremo para su crítica cultural sobre la propagación de mentiras. Cita: la razón por la cual me interesa este tema de la pedofilia no es porque tenga ninguna conexión con él, en absoluto. Es porque realmente representa lo que es la cultura. Lanza argumenta que el pánico moral alrededor de este tema es la prueba de que la cultura necesita inventar y exagerar reglas morales para demostrar su propio poder y cohesión. Es una crítica perversa al mecanismo de control social. Lanza se desliga de la conexión personal y reorienta el tema a la lógica fría. Utiliza la pedofilia como una herramienta de análisis. Si la cultura es una mentira, ¿cómo reacciona ante un acto universalmente condenado? Cita: la reacción emocional intensa es el mecanismo de defensa de la propia cultura para mantener su propia existencia. No ve la condena como empatía, sino como un reflejo automático y programado. La intensidad de la condena es directamente proporcional a la necesidad de la cultura de probar su dominio. Para Lanza, el tema no es el acto en sí, sino por qué la sociedad reacciona tan fuertemente. Piensa que esta reacción es la prueba de que la cultura nos programa para odiar ciertas cosas, para mantener el control. Cita: si la cultura pudiera simplemente desestimar el tema, probaría que el sistema de valores es más débil de lo que se cree. Lanza sugiere que la magnificación de la condena es necesaria para que la cultura se perciba a sí misma como fuerte. La única forma de mantener el control moral es reaccionar con furia extrema. Si la gente no se enfadara tanto, Lanza creería que las reglas sociales ya no existen. Por eso, para él, la furia extrema es solo una actuación desesperada de la cultura para decir: todavía tengo el control. Sección: el estado mental y la desconexión. Esta sección aborda la patología subyacente de Adam Lanza, su incapacidad para relacionarse con el mundo y la desesperanza total que culmina su ideología.
Cita: no entiendo la necesidad humana de tener una conexión social o ser entendido. Este es un síntoma de su profunda desconexión emocional y moral, un rasgo consistente con su perfil psicológico. Él ve las interacciones humanas como innecesarias y sin sentido. Él no estaba simplemente solo, estaba aislado cognitivamente. No podía sentir la necesidad básica de amor, amistad o pertenencia, lo que lo hacía sentirse completamente ajeno al resto del mundo. Cita: la vida es una fórmula matemática sin solución. No hay nada que ganar. Este es el punto final de su filosofía. La vida se reduce a una ecuación que no ofrece ninguna recompensa o valor, dejando el vacío como única certeza. Su último pensamiento ideológico es una desesperanza absoluta, ya que no hay nada bueno o significativo que ganar. El único acto lógico es la negación total de esa existencia. Cita: la diferencia entre yo y los demás es la capacidad para el sentimiento genuino. Yo carezco de ella. Aquí confirma su anedonia y su falta de empatía. Al reconocer esta diferencia, justifica su separación del resto de la humanidad y la validez de su plan destructivo. Él se ve a sí mismo como fundamentalmente roto, al no poder sentir las emociones normales que detienen a la mayoría de la gente, como la pena o la compasión. Se convence de que es apto para ejecutar el acto final. La filosofía de Adam Lanza es una pared de negación. Su mundo se cerró con una fórmula sin solución. Su lógica: la vida era inútil, el sufrimiento inevitable, y la única salida era el ser absoluto. Su documento, su manifiesto de la nada, termina sin arrepentimiento, solo con la conclusión fría de que, ya que nada importa, el acto final era inevitable. Pero el vacío que él buscó dejar no fue cero, fue una cicatriz imborrable, porque mientras la filosofía puede ser abstracta, el dolor es terriblemente real. El resultado de su nihilismo no fue la liberación, fue la aniquilación. Al final de su obsesión, el resultado fue la negación violenta de la vida de 26 inocentes en Sandy Hook, sus vidas, sus futuros y el dolor de sus familias. Son la prueba irrefutable de que la vida sí tiene un valor intrínseco que ninguna ideología puede borrar. La verdadera lección de Cultural Philistine no está en sus mentiras, sino en el fallo de la detección. El extremismo y el aislamiento crecen en la oscuridad del anonimato en línea. Nuestro deber como sociedad es iluminar, buscar señales, fomentar la salud mental y desafiar la ideología del no valor antes de que se convierta en la tragedia final. Si este análisis documental te pareció revelador y quieres seguir profundizando en las historias complejas que desafían nuestro entendimiento, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Tu apoyo es crucial para seguir trayendo contenido que informa y previene. Nos vemos en otro video.